Esta semana meditaba frente a esta palabra que les quiero decir que no es ninguna novedad, ni es que a mí se me ocurrió por primera vez, existen estudios sobre esto, pero el Señor me inquietaba sobre las últimas 24 horas antes de que Él partiera de esta tierra. Y tengo la convicción de que el Señor ya tenía en su corazón el saber, obviamente, de que Él iba a morir en la cruz. Por lo tanto, Él ya sabía que el momento se estaba acercando. Ya Él sabía que venían cosas muy difíciles, ya venía el momento de la verdad. Y Jesús, faltando 24 horas antes de que pasara todo esto, yo creo que Él tenía esa convicción de lo que iba a pasar. Y sin lugar a dudas, Él tuvo que haber meditado sobre las cosas que Él iba a enseñar en esos últimos momentos. Por eso hoy quise preparar este mensaje que espero que sea de gran bendición para ti. Permítame un momento nada más, Nata. La transmisión nos está dando por Instagram y qué pena con ustedes, pero estas son cosas que pasan en estos momentos así. Y Nata, el reloj no lo puedo ver. Listo, ahí sí. Muchas gracias. Listo ya. Qué pena con ustedes, pero son cositas que toca aquí cuadrar así en medio de la transmisión. Y Jesús estaba pensando en ese momento, ¿qué mensaje voy a darle a estas personas que no están conscientes de lo que va a ocurrir? Ni siquiera sus discípulos lograban comprender realmente lo que estaba a punto de ocurrir, el suceso que partió la historia de la humanidad en dos. Estaba a punto de darse uno de los momentos más difíciles para los discípulos de Jesús. Ellos estaban a punto de experimentar una situación que no iba a ser sencilla de entender. Una situación que cada persona, creo, en esta tierra hubiera querido evitar. Yo creo que si a uno lo prepararan para el momento difícil, uno no quisiera llegar a ese día. Si a usted le dijeran en qué momento va a enfermarse o en qué momento le va a pasar algo malo, yo creo que usted no viviría tranquilo pensando en el momento que va a llegar. Yo por eso creo que muchas veces hay cosas que uno no debe saber. Simplemente van a llegar y hay que tratar de vivirlas y de superarlas, entendiendo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos tener confianza porque ahí encontraremos a Jesús. Porque Jesús venció, dice la Escritura. Y yo quiero que entiendas en esta hora que el Señor está aquí en medio de nosotros y que Él le pasaron unas situaciones en las que nos dejó unas enseñanzas muy poderosas que voy a tratar de una manera muy atrevida, dar en unos minutos. No es fácil dar este mensaje en unos minutos. Realmente cada texto que les voy a decir sería el mensaje de un solo discurso, de 2 o de 3. Pero voy a tratar de simplificarlo, por eso no puedo ahondar en todo lo que realmente significa, sino que solamente voy a tomar algunas partes de una manera un poco atrevida, para que podamos comprender bien qué fue lo que Jesús vivió las últimas 24 horas antes de su muerte. Dice la Escritura en Juan 13, versos 33 al 35, hijitos, aún estaré con ustedes un poco, y me buscarán, pues lo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Yo pienso que el mensaje principal de la cruz fue el amor. Y Jesús, faltando 24 horas para su muerte, los reúne a ellos y les dice, les voy a dar un mandamiento. Jesús los instó a que ellos amaran a los demás. ¿Sabes que aún personas que conocen de Jesús, que asisten a una iglesia, todavía no han entendido este texto y este mandamiento de Dios? A mí me alegra mucho ver personas conectadas de otras congregaciones en estas transmisiones, porque han entendido la unidad, porque han entendido que nosotros vinimos a amarnos unos a otros. Y entiendo que hay orden, y entiendo que debemos llevar las cosas bien, pero entiende esto, por favor. El Señor nos dijo que nos íbamos a dar a conocer por nuestro conocimiento, por nuestra experticia o por nuestra elocuencia, sino por nuestro amor a los demás.
ahí conoceremos realmente quiénes son las personas que son discípulos de Jesús. Si tú eres una persona que ama a Jesús, si tú eres una persona que dice amarlo, pero no amas a otras personas, entonces ese amor no es real. Y muchas personas en este tiempo están confundidas con ese concepto, pues piensan que amar a Jesús es asistir a un templo, es cantar alabanzas y es simplemente recibir un mensaje. Pero recibir a Jesús va mucho más allá de esas cosas. Y yo le pido en esta noche al Espíritu Santo que ese amor sea derramado sobre nosotros y que Él quite todo aquello que nos impida amar a los demás, aun aquellos que es difícil amar, porque soy consciente que hay personas que es difícil que nosotros podamos amar. Hay personas que nos hacen daño, pero Jesús dijo, si en algo los han de conocer, es que se aman unos a otros. ¿Estás tú poniendo por práctica y en práctica esto? La bandera y la insignia del cristianismo es el amor. Quizás la bandera del cristianismo no debería ser una cruz, sino un corazón, porque realmente la enseñanza de la cruz, más allá de cualquier cosa y del sacrificio, era el amor. El apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 13 cuando dice que si nosotros hacemos sacrificios, si nos entregamos vivos y nos dejamos que nos hagan cualquier cantidad de cosas y no amamos, entonces realmente somos como un instrumento que resuena pero no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros debemos ser personas que realmente amemos a los demás. Este mundo no necesita tantas instrucciones, sino más amor. Personas que amen en verdad, personas que no enjuicien a otro, que no golpeen a otro, sino que digan bienvenido, bienvenido a esta casa, bienvenido a la presencia de Dios, bienvenido a que seas realmente parte de un grupo de personas que se aman, que tienen defectos como tú, que también fallan como tú, pero que están dispuestos aquí a ayudarse unos a otros. A veces las personas, ¿por qué no van a una iglesia? Porque el mensaje es totalmente contrario, es religioso, es de mandatos, es de instrucciones, pero no de amor. No se sienten bienvenidos, no se sienten parte, no sienten que realmente allí vayan a entender su necesidad. A mí por mucho tiempo me costó mucho contarle mis cosas a hombres de Dios, porque los veía tan perfectos que me daba pena contarle mis cosas porque pensé que se iban a escandalizar. Pero yo quiero decirte una cosa, nosotros debemos presentarnos como esas personas frágiles que necesitamos a Jesús. Yo no doy consejos porque sea mejor que otro, doy consejos porque mi experiencia y mis fallas me han llevado a entender situaciones que quizás te puedan ayudar a ti en medio de tus fallas. Pero también necesito consejos, también necesito que otros me ayuden, también necesito que oren por mí, así como tú lo necesitas. Y yo creo que Jesús se mostró vulnerable y les dijo a ellos, ámense unos a otros. Es mi mensaje. No vayan a entrar en discusiones, ni en pleitos, ni en peleas. Ámense. Ame usted a ese papá que le hizo tanto daño. Ame a esa mamá que no quiso hacer las cosas correctas. Ame a esa persona que jugó con su corazón. Ame a esas personas. Ahí se conocerá quién es realmente un discípulo de Jesús. Y yo creo que esta noche es muy importante que nosotros nos reconozcan como discípulos de Jesús, como personas que realmente queremos hacer su voluntad. Eso pasa a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche, aproximadamente. Estas son horas aproximadas. Miren, no es que Dios tuviera un reloj y mirando la hora iba haciendo. Eso es una aproximación. Más o menos a las 7 de la noche se instituyó la cena del Señor. En Lucas 22, 19, 20 dice, luego tomó el pan y lo partió y dio gracias y les dio al tiempo que él decía, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramado. Jesús toma un símbolo de los judíos, el pan y el vino. Ellos estaban celebrando el tiempo de la Pascua, el tiempo donde se iba a celebrar la Pascua, y se reunieron allí en la casa y compartieron una cena. En medio de un alimento, Jesús les da una revelación poderosa y dijo, esto siempre háganlo. Por eso nosotros siempre tomamos esto que es la cena. Y yo te pido ahí, por favor, en unos minutos, si tú puedes hacerlo y sientes que puedes hacerlo, que lo hagas. Primero, que tú te pongas a cuentas con el Señor Jesús.
Sabes, nosotros fácilmente nos alejamos de Él. Estamos en un mundo tan lleno de distracciones, tan lleno de situaciones y de logros propios que nos olvidamos de Jesús y de su cruz. Y Jesús nos decía, cada vez que tomen la copa y tomen el pan, acuérdense de mí. ¿Cómo vamos a olvidar al Señor en medio de una comida, de lo que nos da vida, el alimento físico? Pero recordemos que Jesús es un alimento espiritual. El Señor mismo le decía a sus discípulos, porque yo tengo una comida que es más importante, que es hacer la voluntad de mi Padre. Esa era la comida de Jesús. Y el Señor decía antes, a través del apóstol Pablo nos enseña en el libro de Corintios, que cuando hagamos esto, lo hagamos de verdad, siendo dignos. Pero la pregunta es, ¿quién es digno? Ninguno es digno, nadie es digno. Así tú te hayas bautizado, no eres digno tampoco. El único que te hace digno es el sacrificio de Jesús en la cruz. Solamente a través de ese sacrificio en la cruz, tú puedes tener la dignidad para poder tomar esta cena, porque nadie es digno, ni siquiera aquellos que se hacen dignos y que creen que son dignos porque nadie conoce sus errores. Ninguno somos dignos, pero nosotros vamos con un corazón arrepentido delante de Jesús y le decimos, Señor, perdónanos. Reconocemos nuestro error, reconocemos nuestra falta. Por favor, toma un pedazo de pan o un pedacito de galleta si tú quieres hacerlo, y vamos a hacer esto en este momento. Aquí, ¿quién dijo que tenía que ser al principio o al final, en un acto solemne, en un acto de un orden cronológico? Eso se da así. Así fue como Jesús lo hizo. Jesús se sentó con sus discípulos y cenaron juntos. Vamos a cenar juntos de manera virtual. Y algunos que de pronto no lo alcancen a hacer, lo pueden ir haciendo a medida que lo puedan encontrar, pero yo lo voy a ir haciendo por temas de tiempo en la transmisión. Pero toma tu pan, por favor, un pedazo de pan. Y Jesús le dijo, este pan representa mi cuerpo que por ustedes es molido. ¿Y por qué fue molido? Por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, dice la Escritura, fue sobre él. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y yo quiero que ahí donde estás en tu casa, esto no es pecado, escúcheme esto. Jesús nunca dijo que tenía que ser dentro de un templo. Es más, lo insto a que lea la Biblia y se dé cuenta que esto fue hecho en casas. La Santa Cena fue repartida en casas. Se reunían, en Hechos 2 dice, con sencillez y compartían el alimento. Y esto no era hecho solamente por un sacerdote o un pastor, esto lo hacían todas las familias judías. El sacerdote, el hombre de la casa lo hacía, pero si no estaba el hombre y la mujer, sus hijos lo hacían. Esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Buscar a Jesús desde nuestra intimidad. Hoy estamos confinados en nuestras casas, pero no estamos confinados del Espíritu. Estamos libres en el Espíritu. Y nosotros debemos aprender a tener comunión con Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que el Señor está haciendo en esta hora, por todo lo que el Señor está llenándonos y llevándonos a hacer. Y vas a tomar el pan ahí donde estás. Y vamos a darle gracias a Jesús. Pero antes que nada vamos a orar. Padre, gracias. Ponemos delante de ti, Señor, esta cena santa, que es una representación, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, que por nosotros ha sido entregado. Y lo tomamos, Dios, con todo respeto, con toda humildad, y te pedimos perdón, porque reconocemos nuestro error y nuestra falta. Perdónanos, Jesús, porque no hemos sido, Señor, personas que hemos hecho lo correcto, y lo reconocemos delante de ti. Por favor, Señor, y que no sea solamente una oración, sino un cambio de dirección, Señor, de sentido en nuestra vida. Recordar que tú te entregaste todo por amor a nosotros. Ponemos, Dios, este tiempo en tus manos, y ahí donde estás vas a tomar el pan y lo vas a masticar solo, porque este no es un pan para que tú vayas a disfrutar del pan, simplemente lo vas a tomar seco. Su cuerpo seco ahí fue entregado. Gracias, Jesús. Y ahí donde estás vas a tomar el vino o la copa. No tiene que ser vino. Toma una copa de un líquido que tengas cerca, con el que puedas honrar a Dios también. Si no, agua. Y vas a decirle, Señor, gracias por que entregaste toda tu sangre.
todo, Señor, lo entregaste por amor a nosotros allí. Cuando a ti, Señor, te pusieron la lanza, en el costado, Señor, salió agua y sangre, porque toda tu sangre fue entregada, Señor. Porque tu corazón, Señor, explotó por amor a nosotros. Por eso esta noche, Señor, recordando esto, tomamos esta copa sin ser dignos, pero queremos ser obedientes. Y yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga obedientes y nos guíe en obediencia. Gracias, Jesús. Y ahí donde estás vas a tomar esa copa. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y por darnos vida en esta noche. Ponemos esto en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Y después de que pasó la cena a las 7 de la noche, a las 8 de la noche aproximadamente, Él dijo estas palabras: la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Jesús le decía esto a los discípulos porque ellos ya sabían y ya entendían que Jesús iba a morir en la cruz. Y ellos tuvieron temor, tuvieron un momento de angustia, así como tú también has tenido momentos de angustia. Estos tiempos y estos momentos han traído mucha angustia sobre las personas. El año pasado yo viví un episodio de estrés, de angustia, y le doy gracias a Dios por mi familia de mi alto refugio y por mis amigos, por mi esposa, por mi hija, que estuvieron conmigo ahí. Pero viví un momento de mucha angustia, en un mundo lleno de angustia, en un mundo lleno de crisis y de dificultades. Hoy podemos saber que podemos tener la paz de Dios, y esa paz nosotros no la podemos comprender, porque sobrepasa lo que nosotros entendemos. La respuesta en medio de las angustias es que Él nos dejó su paz. Y el Espíritu Santo va a ministrar paz sobre ti. Y yo le pido al Señor que donde quiera que esté sea su paz sobre ti. La paz de saber que tenemos la vida asegurada en Él. La paz de saber que a través del sacrificio en la cruz, Él llevó nuestra culpa. Él llevó todo lo malo, nuestra maldición. Cargó con ella para podernos dar bendición. La paz de saber que si en algún momento partimos de esta tierra, partiremos en su presencia, porque le hemos recibido, porque le hemos amado, porque estamos con Él. Esa es la paz que tenemos aquellos que conocemos y que creemos, y que tú puedes tener esta noche si lo prefieres y si lo quieres hacer. Esta noche tú puedes tomar tu vida y decirle: Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Yo quiero experimentar esa paz en mí, esa paz que este mundo no ha podido darme. Ni mi trabajo, ni mi casa, ni mis posesiones me dan paz. Solamente tú me das paz. Y ahí es donde nos sentimos pequeños delante de Dios, insignificantes. Pero ahí es donde Él va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir: yo soy tu paz, yo soy lo que tú necesitas, yo soy tu respuesta. Nada de esta tierra nos va a dar la paz que Él nos da. Necesitamos experimentar la paz de Dios. En un mundo de crisis y de angustia, que cada día parece que se pone peor, nosotros tenemos su paz. Y yo oro para que esa paz de Jesús entre a tu casa, que te sientas confiado en Él. Gracias, Jesús, por tu paz. Y miren cómo nos da Él la paz. En Juan 14, 25, 26, un versículo antes le dice: les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Quizás nosotros no tenemos a Jesús aquí en carne y hueso, pero el Espíritu Santo es el mismo Dios manifestado en nosotros. Y oramos al Espíritu Santo para que Él sea manifiesto en nuestras vidas y para que esa consolación venga sobre nosotros,
Este ha sido un tiempo donde hay personas que se han quedado solos en sus casas. No han podido tener a sus familias cerca porque este tema del contagio nos ha hecho alejar de familia, alejar de los amigos. Pero en medio de esa lejanía y de esa soledad, tú puedes experimentar al Espíritu Santo. Y yo oro para que el Espíritu Santo en esta noche te dé ese abrazo que necesitas. Ese abrazo de fortaleza. Ese abrazo que te edifica, que te llena, que te levanta. Espíritu Santo, abraza a cada uno de aquellos que me escuchan. Ve a sus casas, Espíritu Santo, no porque yo te lo ordene, sino porque yo sé que tú les amas. Por favor, ve y abraza a las personas que están escuchando, porque necesitamos tener de esa paz y de esa presencia, de esa consolación. Que sea el Espíritu Santo consolando tu vida en esta noche. El apóstol Pablo, en medio de una cárcel, cantaba himnos y sentía la presencia del Espíritu Santo al cantar. Y la palabra dice que cuando él cantaba en medio de la cárcel, un ángel descendió y fueron sueltas las cadenas. Porque a pesar de que él estaba preso en la carne, estaba libre en el Espíritu. Y tú puedes experimentar esa libertad. A pesar de lo que estamos viviendo en este tiempo, tienes la libertad del Espíritu. Entiéndelo, por favor. Comprende lo que tienes. Tienes una riqueza en este momento en tus manos. El Espíritu Santo dándote fortaleza. El mismo que levantó a Jesús de los muertos se está levantando hoy para que glorifique su nombre. Más o menos a las 9 de la noche, Jesús entra en una agonía tremenda. Dice la palabra que estaba orando y oró varias veces Jesús. Dice en Mateo 26, 41, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y les dijo a los discípulos: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús sabía que tenía un momento de debilidad. Hay otros textos que dice que él sudó sangre cuando él estaba en el monte Getsemaní. Estaba sudando sangre allí, estaba en un momento muy difícil y de gran angustia. Estaba pasando un momento de gran adversidad. Y en medio de esa situación, Jesús va y ora intensamente. Y algunos médicos dicen que eso fue una enfermedad. Cuando tú te sientes muy angustiado, tus vasos sanguíneos empiezan a dilatarse y a contraerse tan rápido que pueden romperse y producir sangrado en la frente y en el cuerpo. La palabra dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y es probable que Jesús haya sudado sangre en el Getsemaní. Estaba en una angustia tan terrible. Estaba pasando un momento tan difícil que su sudor era sangre. Estaba en un momento de tanto estrés. Imagínate lo que él estaba viviendo en ese momento. Estaba a punto de ser entregado en la cruz. Jesús estaba en un momento de gran agonía. Y ahí en medio de ese momento él ora al Padre y le hace una oración genuina. Le demuestra que tenía temor. Le dijo: Padre, si es posible que pases de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y el Padre escucha la oración de Jesús, pero le dice: no hay otra forma, tienes que tomar esa copa. Y esa copa era la ira de Dios por la desobediencia de la humanidad que Cristo iba a tener que tomar. Jesús tomó la ira de Dios para ti. La tomó por ti, la bebió. No pudo pasar esa copa. Y va a haber momentos en la vida de un creyente donde no vamos a poder pasar la copa, donde ese momento difícil va a desarrollar en nosotros una mayor gracia y un mayor poder de Dios, donde ese momento adverso, esa dificultad que estás viviendo, te va a formar como un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente no es el que no tiene dificultades, es aquel que tiene dificultades pero permanece firme en Cristo.
Esa es una persona con el carácter de Jesús, aquel que sigue sus pisadas. Jesús ora en medio de su agonía a las 9 de la noche aproximadamente. Él esperaba todo lo que iba a pasar y más o menos a las 11 de la noche viene un golpe muy fuerte en su corazón y es la traición de uno de sus mejores amigos. Marcos 14, 45, 46 dice: cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. ¿Sabes? Uno de los mayores dolores es que alguien que tú amas te traicione. Pero Jesús recibió ese beso, porque a través de esa traición venía el propósito. Jesús era morir en la cruz. Esa traición que tú has experimentado, que no quiero decir que sea de Dios, pero que Dios va a usar con un propósito, la experimentó Jesús. Y le dio un beso, dice la Escritura. En ese momento, Jesús estaba orando y llegó uno de sus discípulos al que le tenía tanta confianza y hace esto que seguramente para Jesús fue algo muy duro. Yo sé que tú también has tenido que vivir esos momentos de dificultad, esos momentos duros. Yo sé que has tenido que vivir momentos donde te has sentido traicionado. Yo lo entiendo. Jesús te entiende. Pero aún así, Él no maldijo a Judas, ni le echó una maldición encima, porque lo hubiera podido hacer. Pero no le dijo: ojalá te mueras, ojalá te acabes, que te vaya muy mal en la vida. Y en ese momento arrestan a Jesús. Jesús guardó silencio frente a la traición, porque ahí no hay defensa. Porque cuando somos traicionados, el que se va a levantar a pelear es Dios por ti. Y entre más silencio guardes, más glorificado va a ser el nombre de Jesús. No te defiendas, porque la persona que te falló no te falló a ti, le falló a Dios. Y Dios mismo va a transformar ese corazón si se entrega a Él. El Señor recibió la traición de Judas con un beso. Permitió que Judas se acercara hasta Él. No se resistió a ese beso de Judas. Él permitió que se acercara. A pesar de que eso desembocaría en su arresto, pero a su vez también en su propósito. Porque a veces los momentos difíciles son los que más te van a acercar al propósito de Dios. Tú le pediste a Dios que te llevara pronto a tu propósito y estás viviendo un momento difícil. Es porque Dios escuchó tu oración y te está acercando más. En medio de tu dificultad, está cumpliendo su propósito en ti. No había otra manera de acercarte. No había otra forma. Tenía que pasar así. A las 12 de la noche, sus discípulos lo abandonaron. Marcos 14:50 dice: y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No le pidas a las personas que estén contigo en el momento difícil. Es probable que en el momento difícil muchos te abandonen. Por eso valora con mucho esmero y con mucho amor a aquellos que permanecen en tu momento difícil. Valóralos. Yo valoro a cada persona que me ha ayudado en un momento difícil, pero también bendigo a los que no han estado. No los culpo.
Jesús no culpa a sus discípulos por eso. Todos abandonaron a Jesús y huyeron ahí. Yo conozco muchas personas, tengo muchos amigos, pero algunos no están. No entiendo por qué, pero no los odio, no les deseo mal. Yo soy consciente que va a haber momentos en mi vida donde me van a abandonar. Y no quiero decirlo porque quiero hacerme el sufrido acá, sino porque quiero hacerte consciente que va a haber momentos de soledad, donde el único que va a estar contigo es el Señor. Pero qué bueno que experimentemos eso, para que entendamos que el único que permanece siempre firme y fiel va a ser Cristo, nadie más, solamente Jesús. A la 1 de la mañana aproximadamente, dice la escritura en Juan 18, 12, 13, lo llevan primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote Anás. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús y lo ataron. Los llevan a comparecer ante el sumo sacerdote. Te voy a decir algo que he aprendido en este tiempo. Una persona puede tener mucha autoridad, pero poco discernimiento. Y yo quiero que entiendas que aunque personas de autoridad puedan hacerte daño, quizás no pudieron discernir lo que eras en el Señor. A las 2 de la mañana los llevan donde Caifás. Dice la escritura en Mateo 26, 57. Los que aprendieron a Jesús los llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaba reunido con los escribas y los ancianos. Ahí los llevan a Jesús también a comparecer y a decirle toda clase de necedades, a confrontarlo, a persuadir a Cristo. A las 3 de la mañana pasa un suceso que es muy doloroso para Pedro. Pedro lo niega. Dice la palabra en Mateo 26, 72, 75. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a ese hombre. Un poco después los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres como uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. El Señor ya le había dicho a Pedro que iba a fallar. Les voy a decir algo que pasa con Pedro que yo he entendido. Hay muchos creyentes que piensan que porque no han hecho los mismos pecados o cometido los mismos pecados que otro, son más santos que ese otro. Y Pedro pensaba que él era superior a los demás discípulos de Cristo. Pero Jesús le dijo: Pedro, tú también me vas a fallar en ese momento. Y Pedro no lo aceptó. Pero luego tuvo que reconocer amargamente, dice la escritura, que él también tenía fallas. Y yo creo que en ese momento Pedro aprendió algo que se llama humildad. Nunca te burles de una persona que ha fallado. Nunca menosprecies a alguien que ha cometido un error. Nunca pisotees a alguien que Dios ama y que falló. Porque ese mismo apóstol Pedro, del que habla la escritura, que negó a Jesús, después fue usado por Dios y miles llegaban a los pies de Cristo a través de esa palabra que él les compartía. Y yo quiero que entiendas que tu error presente no determinará tu futuro en Cristo Jesús. Y yo quiero que comprendas que en medio de tus dificultades Jesús sabe de tus fallas. Sin embargo, Él es un Dios de oportunidades, que te levanta de nuevo y te dice: ve y haz mi voluntad, ve y cuida mis ovejas, ve y haz como yo te dije que hicieras. A pesar de que muchas personas hablen mal de ti, Jesús no habla mal de ti. Él reconoce tu error, Él sabe que has fallado, pero Él no va a dejar que ese error se interponga en que seas usado por Él. Si nosotros
juzgáramos a los discípulos de Cristo como se juzga hoy en día a un hombre y a una mujer de Dios, ningún discípulo de Jesús hubiera podido hacer la voluntad del Padre. Nosotros hacemos la voluntad de Dios porque Él nos escogió a nosotros, no un hombre para que se vanaglorie, sino el mismo Espíritu repartió, dice la Escritura, como Él quiso repartir. Gracias te damos, Jesús, porque tú lo has hecho por nosotros, porque tú, Padre Santo, nos has dado vida en este tiempo. A las 4 de la mañana, los soldados golpean a Jesús y se burlan de él. Dice Lucas 22, 63, 65, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También vendaron los ojos y lo golpearon en el rostro y le decían, profetiza quién es el que te golpeó. Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. Jesús sufrió insultos y golpes. Sin embargo, él permaneció firme hasta la cruz, hasta la muerte. Y no le respondió nada a ellos, sino que guardó un silencio de amor, porque la palabra dice, Él callará de amor por ti. A pesar de nuestras ofensas, de nuestros errores, Él calla de amor. A pesar de los insultos de los romanos, a pesar de sus golpes, Él cayó de amor. Por eso yo no digo que soy romano. Hay personas que profesan que son apostólicos y romanos. Pero yo no soy romano. Yo soy de otra ciudadanía, la ciudadanía celestial, la de Cristo. Yo quiero que entiendas eso esta noche. A las 5 de la mañana, Jesús va ante el Sanedrín, que era la convocación de lo más alto de la sociedad en cuanto a la religión se trataba. Eran los más grandes, los más conocedores de la palabra. Era la crema innata de la sociedad de Israel. Y dice en Lucas 22, 66, 71. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo, si les dijera que sí, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Y todos dijeron, ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. ¿Saben por qué fue acusado Jesús? Por decir que él era Dios. Y eso es lo que divide en este tiempo todavía las iglesias. Jesús es Dios en medio de nosotros y volverá como rey por segunda vez a la tierra para gobernar en ella. Yo quiero que entiendas que en ese momento Jesús sabía que ellos no le iban a entender, porque hay personas que solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero no quieren escuchar la verdad. Y la verdad es que Cristo es Dios. Él es Dios en medio de nosotros. Jesús es el Rey por siempre. Nosotros no podemos negar el poderío de Jesús. Jesús no es un simple profeta, no fue un simple enviado, no es un hombre muy maravilloso, es Dios hecho carne. Cuando uno de los discípulos le pregunta, ¿cuándo nos mostrarás al Padre?, le dice, tanto tiempo has caminado conmigo y todavía me preguntas, ¿cuándo conocerás al Padre? Porque Él mismo personifica al Padre. Por favor, entiende esta verdad. Jesús es Dios en medio de nosotros. Él es el Rey de Reyes. Gracias, Jesús. A las 6 de la mañana, Jesús llega donde Pilatos. Está en Juan 13, versos 33 al 38. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió,
¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho?, le preguntaba Pilato indignado. Respondió Jesús, mi reino, escuche esto por favor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Porque él habló de reino. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirle a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Jesús es enviado donde Pilato, quien no encuentra mal en él. Pero algo que me impactaba de esta parte es que Jesús no le quiso revelar a Pilato la verdad. Jesús es la verdad. Pero Pilato, creo yo, que si sigue conversando con Jesús, lo recibe en ese momento y lo acepta como su Señor y Salvador. Pero eso hubiera dañado el plan de Dios de la muerte de Cristo en la cruz. Pilato estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. A veces las personas que te están haciendo daño están cumpliendo con un propósito también de Dios. Y es que ese daño que te están haciendo te está llevando a cumplir el propósito de Cristo. No culpes a los que te hicieron daño. Ellos también fueron usados por Dios con un propósito para tu vida. A las 7 de la mañana, entonces es enviado donde Herodes. Lucas 23:9 dice, pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. ¿Por qué Jesús no le respondía nada a Herodes? Porque Herodes no quería conocer a Jesús, quería era sus milagros, quería que hiciera una demostración. Le dijo, haz un milagro aquí, a ver, yo veo y creo. Y hay personas que son así. Hay personas que quieren muestras, pero solamente son corazones vacíos, que no creen. Recuerda lo que el Señor le dijo a Tomás, benditos aquellos que sin ver creen. Tú tienes que ser de aquellos que tienen que creer, que crean Jesús, aún sin ver. Y dice en el verso 11 y 12, entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de Jesús y lo hicieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Porque escúcheme, para hacer daño, los enemigos tuyos se unen, pero fiel es aquel que te defiende y que es más grande que todos tus enemigos juntos. Él te defenderá en el momento de tu angustia. A las 8 de la mañana, Jesús llega, dice en Marcos 15, versos 15 al 20, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús vuelve y es sometido a la burla y al escarnio. ¿Ahora alcanzas a comprender todo lo que Él sufrió por amor a ti? ¿Entiendes? Desde las 6 de la tarde del día anterior y son las 8 de la mañana y Jesús vuelve a ser golpeado y escupido, burlado de aquellas personas. A las 9 de la mañana es llevado al Gólgota. Esto es al monte o al lugar de la calavera. Juan 19:17 dice, con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Cargó una cruz. Dicen los expertos que esa cruz podría pesar alrededor de 50 kilos. Totalmente escarnecido y golpeado.
lacerado en su espalda, toma una cruz. Yo le decía a mi esposa esta semana, Jesús tuvo que haber tenido un estado físico tremendo, porque ningún hombre, después de la paliza que le dieron los romanos, sería capaz de coger una cruz y cargar con ella y caminar por kilómetros. Jesús caminó con su cruz por amor a nosotros. A las 11 de la mañana aproximadamente Jesús no es capaz más con la carga. Llevaba aproximadamente 2 horas caminando. Y dice en Lucas 23:26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. José de Cirene tipifica a aquellos que logran entender el sacrificio de Jesús en medio de su dolor y de su batalla. Porque identificarse con Cristo no es vivir sus bendiciones, sino entender su dolor por nosotros. Hay personas que creen que identificarse con Cristo es tener posesiones en la tierra, pero más bien identificarse con Cristo es entender el dolor de sus heridas. Y José de Cirene tuvo que cargar tremenda cruz. Por eso él entendió el sufrimiento de Jesús en su sacrificio. Más o menos a las 12 o 1 de la tarde, lo crucificaron. Mateo 27:35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuál profeta? Eso está en el Salmo 22:18. Dice, echaron a la suerte mis vestidos y se repartieron por sorteo. Jesús llega en ese momento a la cruz. En medio de los insultos, del dolor, en medio de lo que él estaba viviendo, llega a la cruz. Y yo sé que Jesús en ese momento estaba experimentando el amor de Dios, pero también la soberbia del pueblo, la ignorancia de las personas que lo detestaban. A las 14 horas aproximadamente Jesús dice estas palabras, y ya con esto voy concluyendo. Dice una de las frases que me parecen más preciosas. Le dice a su mamá algo. Juan 19, 26, 27. Juan capítulo 19 versos 26 y 27. Le dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este texto para mí es muy especial. Cuando mi hermano murió, mi hermano menor, yo tuve que pasar un momento muy difícil, que fue ir a reconocer su cadáver a un anfiteatro con mi papá. Y cuando yo estaba en ese lugar, al ver su cuerpo herido, tuve un momento con Jesús que no puedo explicarte bien, pero por un momento el cuerpo de mi hermano era como si estuviera mirando al cuerpo de Jesús herido, todas sus heridas expuestas allí, y lloré. Salió un gemido de mi corazón y lloré mucho. Y en ese momento siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, así como tú oraste por tu hermano para que él recibiera salvación, hay muchos que necesitan que ores por ellos, que no tienen un hermano que ore por ellos, para que reciban mi salvación. Ora por ellos y condúcelos a mi camino. Y en ese momento entendí lo que Jesús le dice a María y a Juan, porque nosotros estamos esperando muchas veces que nos consuelen, pero no entendemos que hay personas que nos necesitan. Hay personas que necesitan de tu palabra de ánimo, de tu apoyo, también de tu comida, de tu alimento. Necesitan de tu aliento, de tu esfuerzo, de que tú les des nuevas fuerzas. Madre, ahí hay muchos hijos para cuidar. Cuídalos, por favor. Hijo, hay muchas mamás que necesitan que las quieras y que las apoyes y que las levantes. Y voy más allá. Hay muchos que necesitan de tu amor.
Hay muchos hijos desprotegidos en esta tierra. Tú le has preguntado a Dios: Dios, ¿a quién le puedo hablar de ti? Ve y mira cuántos no tienen papá. Ve y mira cuántos no tienen una mamá. Ve y mira cuántos crecen sin sus padres. Ve y mira cuántos pasan necesidades, cuántos no tienen un hermano, cuántos no tienen alguien que les pueda apoyar. A ese ve y apóyalo. No vamos a poder cubrir la necesidad de la tierra, pero por lo menos una acción de bondad y de amor sobre una persona va a cambiar, va a hacer la diferencia, va a hacer que esa persona pueda conocer el amor de Dios. Y en Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso es conocido como la hora nona, que viene del latín nonus, que significa la hora novena, que eran las 3 de la tarde aproximadamente. Y en ese momento el cielo se oscurece. Y pasa un suceso que es increíble. Está en Lucas 23, 50, 54. Perdón, está en Mateo 27, 51, 54. Mateo 27, 51, 54. Dice: aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Yo no sé si usted había leído esto. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubieron resurrecciones impresionantes el día de la muerte de Jesús. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Y quiero indicarte algo. El velo que se rasga significaba la separación del lugar santo y del lugar santísimo. Era un lugar donde solamente entraban los sacerdotes de ese tiempo. Ese era un velo de lino retorcido. Era una tela muy gruesa y muy fina. Y se partió de arriba hacia abajo, como indicando que era una señal del cielo que venía desde arriba a partir todo. Indicando también que en ese momento se acababa la religiosidad en el templo y que las personas podían buscar la presencia de Dios en cualquier lugar. Hoy en día muchas personas no han entendido ese mensaje y todavía piensan que necesitan un templo para buscar a Dios. Y aunque un templo es precioso y es muy lindo para buscarlo, la verdadera cristiandad o el verdadero cristianismo se vive dentro de las casas, dentro de las familias. Porque esto indica que Jesús rompió el velo en dos, para que su presencia pueda ser hallada en cualquier lugar. Él mismo le dice a la samaritana que en cualquier lugar donde lo buscaran podría ser hallado, y que ese mensaje iba a ser predicado hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un templo? ¿Qué pasa con las comunidades donde uno va y no tienen un lugar de reunión? Entonces no son iglesia. Ellos son iglesia porque el Señor instituyó ese lugar para ti, para mí. Y tú hoy tienes una oportunidad de poder buscarle a Él y de poder estar en su presencia. Hoy tienes la posibilidad y la oportunidad de entrar en ese lugar santísimo y decirle: Jesús, aquí estoy, yo te necesito. Él rompió el velo en dos para que nos acercáramos a Él con confianza. Por eso, en esta noche nosotros le buscamos con un corazón que realmente está agradecido por su sacrificio en la cruz. Y yo te pido que ahí por unos minutos simplemente me acompañes a orar. Y que sea esta oración una oración genuina de un corazón agradecido por su sacrificio en la cruz. Te conté 12 horas. 12 horas. Desde la cena hasta su muerte. Te conté todo lo que le pasó a Jesús de una manera muy resumida. Aunque yo sé que es un gran tiempo el que invertimos. Pero es poco para poderte explicar la historia de una persona tan grande que dividió la historia de la humanidad en dos. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por darme vida hoy. Y Padre Santo, ponemos, Dios, esta reunión delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Los despedimos, los amamos. Gracias a todos los que escribieron,
a María Elena, a María Alba, a Claudia, a Gloria Oneida Cuadros, a Tati, a Romelia Cuadros. Qué bendición, gracias por estar acá. A Esmero, que lo veo aquí conectado, a Mónica, bueno, a todos los que escribieron, a Luz Alba, a Daniela Castrillón, un abrazo y un saludo, a Erika Carmona, a todos los amamos y les bendecimos. Dios me los bendiga, un abrazo fuerte y que pasen un resto de fin de semana muy bendecido y con mucho ánimo. Dios está con nosotros. Bendiciones.